Hola a todos, sean bienvenidos a este conversatorio que lo motiva la publicación de mi libro, de mi primera colección de relatos, perdón, La Casa de Piedra. Le doy la bienvenida a Brenda y Gabriela del Viejo Librero, quienes estuvieron a cargo de la edición editorial de La Casa de Piedra. Chicas, bienvenidas, estoy muy contento de que estén acá compartiendo conmigo y con todos los que nos van a ver. Muchas gracias, Ana. Nosotras también estamos contentas. Como saben, pues La Casa de Piedra son 9 cuentos que se entrelazan entre sí. Y vamos a dar una pequeña sinopsis. Una niña desde una ventana espera todas las tardes para ver pasar a un muchacho mayor que le sonríe. Su amiga capta esa interacción y ambas niñas se precipitan sin saberlo al abismo. Una adolescente, víctima de una emboscada en medio de la nada, nos cuenta los detalles del suceso. Conoceremos a Lucelva, cuyas tragedias son de conocimiento público, pero siempre habrá lugar para secretos. Una chica, en un intento de impartir justicia, lleva a su amiga a un trágico final. Una cueva y su extraño habitante se convierten en el refugio de un chico que ha perdido a una amiga de la que estaba enamorado. Continúa. El descenso de un joven y trabajador estudiante hasta convertirse en un indigente alcohólico. Todos los temores de un chico se materializan cuando frenéticamente intenta volver antes del anochecer a su casa. Una pesadilla atormenta a Berenice. El miedo y un recuerdo doloroso llevan días agobiándola. Dos chicas van de visita a su pueblo, pero algo misterioso se les atraviesa en la carretera. Van tras sus pasos y el viaje nos lleva a otro tiempo y a otra dimensión. Bueno, has contado algo que estos cuentos nacen de experiencias, de historias que vos conocés y los has convertido así en una crónica de muchas problemáticas que desgraciadamente suceden. Así que contanos al respecto, de dónde vienen. Bueno, quisiera empezar por el título que se eligió en conjunto con ustedes para la colección de relatos, ¿no? La Casa de Piedra es un lugar que existió acá en Telpaneca, mi pueblo. Yo nunca lo conocí, únicamente escuchaba de él por mis compañeros de primaria, que era un lugar en el río Coco pasa por Telpaneca, en un lugar en el río donde iban a bañar y contaban sus aventuras y cosas, ¿sí, no? El lugar desapareció después del huracán Mitch, pero siempre quedó presente en mí ese elemento como de aventura, porque también los chavos decían, es una cueva que está unida con no sé qué lugar y tal. Entonces yo siempre estuvo ese elemento como sobrenatural del pueblo. Y así muchos otros lugares del pueblo que me provocaban aprensión, me provocaban curiosidad. Y también historias que decían que en lugar tal, que se llama de tal manera, y siempre me interesaba saber por qué se llama así. No todo ese universo que está contenido en el libro surge de los lugares que yo fui conociendo. Y ya la problemática, que es como la otra capa que está en los cuentos, sí, definitivamente de historias que yo he conocido, eh, que me han impactado, que me han provocado inquietud, cuestionarme las cosas por qué se dan así. Y nada, pues eso, desde esa sensibilidad que yo este, tengo hacia ese tipo de problemática, es que irremediablemente se vieron conjugadas en ese universo que creé, el universo del pueblo con sus lugares misteriosos, y la realidad que nos interpela. Los personajes que están contenidos ahí están alimentados de esa realidad que me afecta. ¿No? ¿Y en qué pueblo, en qué lugar, qué barrio no hay un lugar como ese? Se me viene lo del Cerro de la Mucuana, etcétera, etcétera. Precisamente por esa riqueza que tiene y es la oralidad. O sea, vos te podés ubicar en cualquier sitio nuestro. O sea, eh, me parece increíble, ahorita que estabas mencionando de dónde surgen los cuentos, me parece increíble que vos, a través de esas conversaciones que escuchabas y tal, te hayas creado eh, 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 el ambiente para crear tu propio universo. Eh, De sin conocerlo, crearlo, de sin recrearlo. conocerlo, poderlo recrear. Me parece vamos, que tenés una capacidad increíble como para que no lo has conocido, pero incluso captaste vos la esencia como para crear una historia y que esos personajes habiten en esa historia. Me parece increíble eso. Bueno, dijiste lo de la oralidad y eso es precisamente uno de los elementos que para nosotras nos es distintivo de tu libro, porque se habla, por ejemplo, sin hacer spoiler,
de la chica del Por eso estoy aquí, de que va el lenguaje y es contado desde la perspectiva de una adolescente y es respetar precisamente el cómo hablaría una adolescente. Es que sí, definitivamente no podía contar estas historias de otra manera, porque el lenguaje también nos determina nuestros juicios hacia las otras personas, determina cómo nos ven las otras personas, de la medida en la que duele un insulto, y no, era imposible que yo renunciara a esa forma, o que le diera ese estilo de hablar a mis personajes, porque el lenguaje es parte también de la realidad y construye la realidad, incluso la realidad de violencia en la que vivimos, la construye la forma en que nos relacionamos a través del lenguaje. Sí, no podía yo este, renunciar a esa manera de contar las historias, porque me parecía esencial para Sí. caracterizar el Y universo que también creo. me parece importante de que, por ejemplo, nosotros automáticamente, cuando estamos hablando entre nosotros, nos vaciamos, nos hablamos de como hablamos en el día a día, tal cual. Pero cuando tomas un lapicero y vas a escribir, es como que, ¡pum!, automáticamente pasamos al tú, usted, como esa corrección, ¿me entendés? Y sin embargo, No creo que siempre es funciona eso. por eso es lo importante, de que cuando leas cosas, sentirte identificado. Y es lo que precisamente nos ha causado a nosotras. Pero es parte del proceso creativo, Aldo. Y ya que hemos mencionado lo de la oralidad, vamos a ir por puntos en este sentido del proceso creativo. Porque el primer borrador que nos enviaste, bueno, antes que nada quisiera agradecerte de que nos hayas escogido a nosotros como para emprender este viaje del proceso creativo de tu libro, ¿sabes? Porque la primera vez que nos enviaste el primer cuento, que es Elena y Verónica, fue como, perdona, mándanos más. Nos encantó, Sí. nos encantó. Y todo empezó por ahí, con ese cuento de que nos enseñaste ese y nosotros. Y el hecho de que se respeta también el orden, se deja como el primer cuento del libro, porque fue como el inicio y de hecho fue el que sirvió como inspiración para la portada. Sí, sí, pero enfocándome en lo del proceso creativo, el primer borrador que nos enviaste fue como que teníamos que cambiar ciertas cosas y me gusta hacer hincapié en eso porque vos fuiste uno de los autores, o sea, vos como escritor ahora, estuviste siempre dispuesto a esos cambios. Hubo siempre, fuiste siempre receptivo y hubo siempre una retroalimentación. Me gustaría que vos hablaras o sea, cómo te sentís vos que haya sido este proceso entre vos y nosotros, pues, como editora. Vaya, que definitivamente para mí la edición, el acompañamiento editorial es fundamental. O sea, porque uno puede tener la idea, uno puede proponer una técnica narrativa, y posiblemente la desarrolles, pero hay incoherencias que como escritor o como creador se te van. Ya hay cosas como esas autocorrecciones involuntarias en el lenguaje también se te pueden ir, aunque tengas la intención de no plasmarlo así. Entonces, para mí fue enriquecedor. Yo aprendí muchísimo, muchísimo con ustedes, sobre todo en esta parte de la construcción de los personajes, ¿no? Esas luces que me daban, ala, que una chavala no va a decir esto, Aldo, o una chavala no va a reaccionar así por así. Tenés que darnos más, lo que decía la Brenda. Aldo, este personaje que nos parece un palo, dale más, echarle más condimento a la No sopa, sé ¿me si te entiendes? acordás que también, no sé si te acordás que, sí, no sé si te acordás de que precisamente ahorita que estamos hablando de esto, a mí uno de los cuentos que más me gustan del libro es La Casa de Piedra, La Hora de la Plegaria también me encanta. Pero en La Casa de Piedra, el momento que el personaje desciende a la cueva, nosotras siempre como que, tanto vos y yo, vos que nos compartía tu influencia y tus lecturas actuales, y nosotras íbamos así también en esa dinámica con vos, y nosotras te decíamos, bueno, yo esa ocasión te dije, que el personaje me recuerda el momento en que va Dante, cuando pone
a su personaje que va por el purgatorio y va a ese descenso y todo, ese cambio en el personaje, ¿me entiendes? O sea, me gustó que al hacerte yo esa sugerencia... Y si lo leen, tiene todo el sentido del mundo, porque precisamente eso quiere plasmar como de ese viaje, un duelo, sí, etcétera. Sí, esa transición del duelo, ¿sabes? A asimilarlo y vos, o sea, es que no, y me emociono tanto hablar de ese cuento porque vos como que le diste alma a ese personaje, ¿sabes? O sea, no es solo asimilar de que ya no está, sino que le das voz, eso tan precioso que tiene el protagonista de la recuerdo, o sea, el recuerdo en sí es el alma del porque cuento. ya hemos hablado de que los cuentos se entrelazan y precisamente ahí va una conexión, sí. Pero, o sea, en cuanto a lo de edición y trabajar los cuentos, creo que en eso fue también un poco sencillo, porque vos precisamente ya tenías ese universo, todo un universo montado, que a mí me surgía la duda de que si cabía lo de entrelazarlos o no, como que demasiadas coincidencias, pero se trabajó eso como para que quedara lo justo, lo justo. Otra cosa también que se trabajó, por así decirlo, fue lo del lenguaje, lo de la primera, el segunda, tercera persona, todo el tiempo como ese romper la cuarta pared, se dice, de dirigirte al lector, y era como, no siempre cabe, ¿me entendés? Porque a veces queda como que sí, puede ser, está experimentando, pero otras veces ya eso como que no, ya eso está en desuso, ya está como pasado de moda, por así decirlo. Sí, pero vos también me decías también lo de los personajes entrelazados y estuvimos hablándolo en varias ocasiones, y es que el último cuento que nos enviaste, que es La curva del corral, me decía la Gaby, ¿será que se entrelaza también? Porque vos, tu ópera era únicamente 8 cuentos, hasta el último momento se incorporó La curva del corral. Entonces, pero lo maravilloso es eso, de que al vos ya haber creado ese universo fue tan fácil como entrelazarlo en eso. Y no solo eso, Aldo, sino que ya se nota todo tu bagaje como lector porque esto ha sido durante un año la creación del libro, o sea, no ha sido nada de, sí, editar, no, sino que también respetar tus tiempos y respetar al de nosotros, porque pues no nos cabe, no tenemos esa habitación propia aún. Entonces, pues... No, pero sería como que nos comentaras eso de por qué esa insistencia de que todo vaya conectado. A ver, creo yo que es importante destacar el hecho de que en los pueblos suceden cosas, ya que no todo, sí, que no todo está centralizado en las áreas urbanas, que la violencia también sucede en un cerro idílico, ya que hay misterios que las casas guardan, que no se cuentan por pena, que no se cuentan por cualquier cosa. Entonces, para mí era importante también regresar. Obviamente, esa seguridad la adquirí con las lecturas adecuadas, porque sí, o sea, muchos de estos cuentos están conmigo desde el 2012, pero yo en su momento yo no pensaba que esto pudiera cuajar en algo porque lo que leía no me daba como luces de que sí pudiera funcionar, pero ya lo más cercano podría decir a lo que yo lo que yo empecé a escribir, que había leído era un poco Pedro Páramo y un poco Cuentos de Barro de Salarrué antes, ¿no? Que fueron lecturas bien en mis inicios como lector. Pero ya después no, pero ya luego con las lecturas adecuadas yo fui adquiriendo esa seguridad de que sí es posible contar desde las periferias, desde las áreas rurales, cosas que suceden. de tu Y que realidad. correcto, es mi realidad. Es mi realidad. Porque también eso era una cosa que, ajá. Eso que estás diciendo de que, y ya que siempre estamos enfocados en lo que es el lenguaje que tiene tu libro, yo creo que eso también es otra de las riquezas a señalar, de que gracias a ese lenguaje vos no podés decir de que es una realidad que solo sucede en el campo, sino que también pasa en la ciudad. O sea, para mí no existe ninguna diferencia, aunque sí la hay. Y menos en un país tan pequeño como el nuestro. Sí, no se nota mucho, así que podés leerlo en el campo o lo podés leer en la ciudad. Lo que sucede
en este pueblo que no sabemos ni su nombre. O sea, perfectamente es extrapolable al pueblo vecino, a la ciudad, A al... cualquier país, incluso algo, Exacto, exacto, exacto. porque no solamente en lo que en el trabajo del prólogo, o sea, también nosotros encontramos, ya que es una novela que yo categorizo como una novela de terror gótico, no es broma que yo te señale de que me recuerda mucho a esta influencia como Carson McCullers, como ahorita lo que está escribiendo Mariana Enríquez, lo que están escribiendo tantos escritores, ¿sabes? O sea, que precisamente por esa simplicidad que vos tenés, o sea, de contar cosas tan, temáticas tan duras con este lenguaje tan sencillo, pero que igual te da un golpe Sí, por muy eso fuerte. el libro es bastante necesario y es moderno porque está en consonancia con todo esto, es a cómo se está escribiendo actualmente. Y como vos decís, lo importante del acompañamiento, pero también las referencias, porque vos podías decir, hace unos años yo no encontraba que alguien escribiera de esta manera, tengo cuentos desde el 2012, pero en el 2012 tal vez no se estaban abordando de esa manera, desde esta perspectiva, las cosas. Sí, sí, de hecho que sí. Por eso quizás es más notorio en ustedes ese salto en cuanto a la diferencia del manejo de la forma de narrar la historia con la curva del corral, porque yo sí tenía un poco más de seguridad en abordar esos temas y de esa manera porque ya había conocido a más escritores y escritoras que abordaban este tipo de temáticas sin, con sencillez, como bien lo dicen ustedes, y con esa seguridad sobre todo de que iba por el camino correcto y que fácilmente lo podía conectar con lo que ya venía escribiendo también, ¿ya? Con todos los cuentos que ustedes ya tenían en sus manos, los ocho primeros. Nosotros también que esto sirva para un aliciente para la gente que está escribiendo, que le gusta eso, de que este ha sido un proceso, como te digo, artesanal. Vos sabés que mucho se habla más en el feminismo, pero también cabe en la literatura lo de este concepto de Virginia Woolf, lo del cuarto propio, pero no siempre es así, o sea, no, o sea, Hay muchas limitantes. por eso hay tantas limitantes de que no solo por espacio, a veces hay gente que no tiene ni siquiera la habitación propia, mucho menos tiempo para dedicarle, no sé, tantas horas a la escritura. Y eso, nosotros lo hicimos, vos y nosotras también, porque vos tenés tu trabajo, nosotras igual, en las horas de descanso, en el tiempo de que vamos y venimos en el autobús y cosas así, ¿me entendés? De que no siempre se va a escribir Desde un escritorio. desde el escritorio ni desde el bienestar, de que... Ni el del bienestar de una residencia literaria, Ajá, sin menospreciar eso. Simplemente no es un menosprecio, sino es que no llega a todo esa suerte. Por eso, entonces vos tenés que ser consciente de tu realidad. De ahí, del lugar de donde estés, seguirlo intentando, seguir poniendo en práctica eso que vos querés. Si querés dar un mensaje, escribilo, no pasa nada. Ya llegará su tiempo y ya encontrarás a tu público. Precisamente con lo de referencia a lo del cuarto propio, no todos lo tenemos, pero hay una escritora y periodista vasca que se llama Itziar Siga, que ya en contraposición pone lo de el zulo, escribir desde el zulo, que es como un agujero, a veces sin ventana ni nada. Pues eso, desde ahí el lugar donde estás, después de tu trabajo, quedarte una hora antes de dormir, despertarte un poquito más temprano. Una cuestión de disciplina. Ahí, como se pueda, que no vas a estar en el escritorio, ya lo dijimos, y que no vas a escribir y te va a captar una editorial o que vas a vender no sé cuántos ejemplares. O sea, eso de ajustarte a la realidad y también la literatura se puede hacer desde los sulos, desde la trinchera. Así que eso es como de seguir, seguir, seguir. Sí, yo quisiera que nos mencionaras ahorita de que qué tan importante ha sido para vos esto del acompañamiento y agregar algo más a lo que vos acabas de decir, y es el hecho de que para nosotras, Aldo, ha sido la parte del acompañamiento, para mí ha sido un honor. Yo quiero agradecerte, para mí ha sido un libro
que tanto los personajes como las historias van a marcarme el resto de la vida. Me parece, yo tengo poca experiencia en lo que es trabajar para editorial. Somos unas aficionadas en este sentido, no nos consideramos que tenemos una trayectoria, que enmarcar ni nada. Fue más como la experiencia de qué querés encontrar en un libro como lectora. Pero sí, somos grandes lectoras, eso sí nos consideramos unas grandes lectoras. Con toda modestia, unas grandes lectoras, y nosotras nos enfrascamos en el hecho de... Pero es que es tan fácil identificarse con tus personajes, por ejemplo, el personaje de Néstor. ¿Cuántos chavalos que son apenas la primera generación que ha ido a la universidad y por lo tanto son los primeros profesionales de su familia y están como esforzándose por querer sacar adelante a la familia y en ese esfuerzo como que muchas veces todo se tuerce, nunca logras los objetivos a como es porque hay que ser realistas, ¿me entiendes? Cosas así. Y quién no conoce una historia como la de la Elena. Sí, ese personaje que ha mencionado ahorita Gaby, el de Ya no había nadie, el cuento Ya no había nadie, que el personaje es Néstor. Creo que hay como cuando sos la primera generación que te gradúas, tenés como un peso agregado al hecho de poder cumplir las expectativas que esperan. Es tan fácil encontrar en tu vida a ese tipo de personas porque lo hay, así como no voy a decir el nombre, la chica de La curva del corral, de que era una chavala aplicada, brillante, o sea, era brillante y de repente una pequeña cosa le puede cambiar el resto de la vida, sí. Respondiendo primero a lo que decían de la importancia del acompañamiento editorial, vaya, ha sido un proceso de aprendizaje también para mí, porque aunque digan no, yo siempre he admirado esa gran historial de lecturas que ustedes tienen, o sea, el viejo librero es una colección de referencias literarias de literatura poco conocida y nada comercial, ya, eso y muy interesante, ya, y eso, pues, eso para mí, por eso, cuando yo les mandé el primer cuento y ustedes se quedaron sorprendidas, yo dije, esto es en serio, porque si ellas que han leído tanto se sorprenden, y yo miraba tan simple mi cuento, era como que, es normalito, decía yo, ya, entonces... Ahí radica la grandeza, en la sencillez. Sí, sí. ya, y ríanse, ¿no? Porque igual lo que decían anteriormente de escribir desde la realidad, yo también muchas veces con pesimismo decía, yo cómo voy a escribir si, o sea, no he salido ni siquiera de Nicaragua, viendo también esas oportunidades que otros tenían de una beca literaria, cómo puedo conseguir eso? Yo nunca voy a escribir nada, pero ya, o sea, también, ¿no? Sí se puede también escribir desde sí acá. se puede, no es necesario necesario salir. Sí, correcto. Y el conocimiento. Correcto. Y eso igual, y ahora ya hablando de la importancia del acompañamiento, es indispensable la edición en un libro, es indispensable. El proceso con usted ha sido enriquecedor para mí, en la construcción de ambientes, en la construcción de personajes. Me sentí cómodo con ustedes. Sentí que, y esto pues no siempre pasa, ¿no? Yo supongo que no siempre pasa, ¿no? Que en una editorial te van a decir, no, este cuento no sirve, tenés que replantearlo, ¿no? Pero creo que también está en la manera, yo sentía que ustedes miraban en el cuento las posibilidades de algo grande y me guiaban a que lo explotara de mejor manera. Y eso para mí fue importante siempre y por eso yo, disciplinadito, ¿no? Me decían, Aldo, mira, tenés que plantear esto de esta manera. Ok, yo va y me ponía. Y es, bueno, para mí fue un aprendizaje que también se me va a quedar para siempre conmigo porque ahora sí escribo, ¿no? Ahora me pregunto, cuando voy a escribir algo, yo me pregunto, a ver, Aldo, no, ubícate en contexto, ¿cómo reaccionarías? ¿Qué mirarías primero? ¿Qué mirarías después? Claro. ¿Qué es lo importante en esta situación? Sí, eso lo aprendí con ustedes. Eso lo aprendí con ustedes y nada, pues es posible, es posible. Ese trabajo es bastante, yo quiero señalarlo y como ponerlo en lo más alto, porque la corrección de estilo se encargó absolutamente Gabriela. Y ya pasando nosotros queríamos que todo fuese un trabajo nuestro desde cero, incluso la portada que la hizo Elliot Gómez inspirado en tus relatos.
queríamos que fuese un pintor de allá, todo nosotros artesanalmente. Y, por ejemplo, la corrección de estilo que te la hizo Gabriela, para mí es bastante, que te digo que lo tengo en lo más alto porque ella logró siempre mantener la esencia de los personajes, aún con las sugerencias que te daba. O sea, que trabajaras la técnica, que trabajaras esto, pero siempre, o sea, desde la parte crítica, o sea, algo constructivo, ¿sabes? Algo que vos decís, te sentiste cómodo, pero es que no siempre se da, y en eso llevas razón, porque muchas de las sugerencias que nosotros te dábamos era no para hacerte a cambiar la temática del cuento, sino que para que resultaba todavía más real, resultara más real todavía, que siempre tuviese en los personajes esa vida. Dimensión, verosimilitud, que se sintiera algo real, sí. Que se sintiera como que es una persona que esto lo hace porque pasó esto otro, o sea, de que tiene conjunción lo que piensa y luego lo que hace, un poco eso. Sí, no, sí, todos esos detalles fueron valiosos. Fue fácil porque precisamente es eso, de que ya lo tenías vos trabajado. Creado, es increíble, tu universo. Tu libro es algo increíble, tu libro es algo increíble. O sea, tenés que creértelo de... Sí, claro, algunas cosas siempre se puede mejorar todo, pero sí, tenía muy buen material. Y nos ha encantado acompañarte, y ojalá la gente vea eso que nosotras vimos, no sé, ojalá. Sí, pues yo tengo esas expectativas también. Teniendo, ojalá que haya esta retroalimentación y eso de que se cree un debate, una conversación de que se puede escribir desde las temáticas actuales. Se puede escribir, de que te has sentido identificado, o no precisamente uno. Por ejemplo, yo puedo decir, ay, fíjate, una amiga ni siquiera pudo ver morir a su madre porque tenía que estar trabajando porque ella era la que mantenía el hogar. Cosas así, ¿me entendés? Historias como esas, miles. Y es precisamente lo que hace universal, por ejemplo, a Néstor, del que ya hablamos. Cosas así, es nuestra realidad. Es un espejo. Sí. Este libro es un espejo. La casa de piedra es un espejo. Sí. Y nos ha encantado. No sé qué querés agregar vos para ir finalizando, Aldo. Bueno, porque yo quisiera resaltar el diseño, que claro. Vamos, está precioso. Está precioso el cuidado que hemos tenido, a pesar de que, a ver, es una limitante desde donde lo hemos publicado, que ha sido desde donde publicamos por eso, pero el primero. Es eso de que, sí, con todas las limitantes del mundo. No es literatura desde arriba, es literatura desde abajo. Es una tapa sencilla, el material es sencillo, pero no queríamos que se quedara como un diseño en eso me he encargado yo, de que no pareciera un diseño de plantilla, sino que iba viendo el tipo de letra, por ejemplo, ir cuidando que lo simbólico que es la portada, y al tener como algo rasgado, entonces, y al abrirlo, que conservara también eso, es muy simbólico porque para mí todos los personajes lo están, falta algo. Todos tenemos ahí. Sí. Y nada, algo que fue para mí todo el amor del mundo, o sea, me inspiró muchísimo tus cuentos como para trabajarlo de esta manera. Te íbamos hablando, mira, ¿te parece bien el tipo de letra? ¿Te parece bien que hagamos esto desde la primera línea? Porque también, o sea, está lleno de detalles. Y nada, pues de que... Ojalá se logre apreciar. Se logre apreciar eso. Se logre apreciar, y sobre todo logren apreciar a los personajes como lo hemos apreciado nosotros. Sí. No sé qué te gustaría a vos agregar, Aldo, para finalizar este conversatorio. Bueno, nada, ¿no? Que puede sonar muy cliché esto, pero la verdad es que ha sido un sueño, y que un sueño que está materializado acá, del cual yo estoy agradecido con ustedes, porque hay que decirlo, conllevó un trabajo de horas y de mucho tiempo. Entonces, esto pues fue un trabajo, hay un gran trabajo detrás, y yo lo agradezco muchísimo con mis cuentos, ¿no? Y nada, pues estoy esperando con ansias la recepción del libro, a ver qué pasa, ¿no? Porque al fin y al cabo que creo nos yo escriban, que sí, queremos que haya esa dinámica.
Sí, la verdad que escríbanos, cuéntenos con toda la libertad qué les parece, si les dio ¿Cuál sueño, díganme. ha sido el favorito? Correcto, O lo invito hecho a algo eso, a que conocido, compartan. similar. Correcto, sí, sí. porque al final el libro creo que lleva esa intención también, ¿no? De que ubicarnos en la realidad y que observemos alrededor qué está pasando. Y Eso es hemos todo. hablado de referentes y ojalá vos te conviertas en En un uno. referente Vos también. ya sos para mí un referente. Vos ya sos para mí un referente. Así Ay, qué que linda, Gracias, gracias, muchas felicidades, gracias. Aldo. gracias. Bueno, Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, gracias por haberse quedado con nosotros en este pequeño conversatorio. Vamos a seguir, el viejo librero sigue para adelante y también, supongo yo, vienen más reseñas y todo. Y nada, pues, acérquense a nosotros para hablar de este libro y que la literatura sigue existiendo y la literatura nicaragüense también. Un, y está viva. un desde México Está con bien. amor. Sí. Bueno, nos vemos, Adiós. Aldo. Chao, chicas. Nos vemos. Bye.